¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, Julio, bien, bien. Me alegro mucho. Bueno, primero se me ocurre preguntarle, en estos tiempos de cuarentena, si muchas veces se autoanaliza. Y yo pensaba, digo, ¿qué pensará Velasco de quién es Julio Velasco? ¿Le gusta cómo es Julio Velasco o no? Una pregunta difícil esa. Sí, en realidad no es que tengo mucho más tiempo antes para autoanalizarme, porque por suerte puedo trabajar mucho desde casa, porque yo ahora estoy organizando y dirigiendo todo el sector juvenil, las selecciones juveniles de Italia masculinas, y bueno, hago reuniones con los entrenadores, con los preparadores, con los entrenadores del club, escribo documentos, estudio. Estamos entrenando a los chicos a través de las plataformas tipo Zoom. Reunimos a los jugadores de las selecciones juveniles y cada uno desde su casa hace un trabajo de preparación física con los preparadores, pero los vemos en la pantalla. Así que estamos entretenidos, digamos, además de ocuparme de cosas de la casa. Bueno, yo tengo una casa, vivo en el campo, prácticamente el campo de Italia no es como el campo de Argentina, no estoy a 20 minutos del centro de Bolonia, pero tengo jardín y bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, qué sé yo, pienso que si a uno no se gusta a sí mismo para nada, tiene un problema psicológico grave, ¿no? Digamos que la opinión que uno tiene de uno es siempre contradictoria, o sea, algunas cosas gustan y otras cosas menos, en el sentido que uno siempre dice, bueno, podría haber hecho mejor, no tendría que haber hecho esto, no tendría que haber reaccionado de esta manera. Al menos yo siempre he tenido una visión bastante crítica, tratando de hacer lo mejor que puedo, y hay veces que lo logro y hay veces que no. Claro, qué bárbaro. ¿Usted sabe por qué se lo pregunto? Porque indudablemente uno analiza muchas cosas a veces. ¿Y qué pasa? Mucha gente, usted tiene una visión estupenda de cómo se ha manejado, de ser coherente entre lo que dijo y entre lo que entre lo que hizo y lo que después lo pregonó con hechos. La pregunta es si muchas veces eso lo logra ver o qué cosas le gustaría cambiar de su persona, porque digo, una visión es lo que la gente tiene de usted y otra la que a veces hacemos de nosotros mismos, ¿no? Hola. ¿Sí, me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, yo en realidad... un segundo, ¿eh? Sí. Un segundo. Sí. Está muy bien. Ahí está, porque justo me estaba llamando un colega y le acabo de rechazar la llamada. Está bien. En realidad yo tengo una historia, digamos, que desde muy chico traté de cambiar las cosas que no me gustaban, o que mejor dicho no le gustaban a mi mamá primero, ¿no? Porque uno... Mirá vos. Primero tiene cosas de los padres, ¿no? Mi mamá, pobre, era viuda, 3 hijos varones, se dedicó mucho a nosotros, completamente, no teníamos dinero, ella era docente, siempre nos dio lo mejor que pudo, éramos socios de un club, lo que me permitió después jugar al vóley. Hemos ido a colegios de La Plata públicos, pero muy buenos, como la escuela anexa donde trabajaba ella, el Colegio Nacional de La Plata, que dependía de la universidad, digamos. Pero yo era de chico, me peleaba bastante, no tenía una buena disciplina en la escuela, en el sentido que charlaba mucho. Después una maestra de la primaria, porque mi mamá trabajaba en la escuela donde yo iba, y fue la única que me defendió. Le dijo, lo que pasa es que él se aburre, porque entiende rápido, se aburre, entonces empieza a charlar. No es que hacía cosas terribles, pero me ponía a charlar. O me acuerdo una vez que fui a sacar moras, había árboles de moras alrededor de la escuela, iba poniendo las moras despacito en el bolsillo del delantal blanco para que no se rompieran. Imagínate cómo llegó ese delantal a mi casa. Pero claro, si era una casa sin problemas económicos y era una cosa, pero mi mamá tenía que planchar. En esa época se le ponía almidón a los delantales. Claro. Planchar almidones blancos, no tenía dinero, tener que tirarlo, porque lo tuvo que tirar ese delantal, me quería matar. Usaba anteojos, me enganchaba en un partido de fútbol, ponía los anteojos abajo de un árbol y me olvidaba dónde está, después no los encontraba y mi mamá tenía que comprar otro par de anteojos. Entonces siempre tuve un juicio, digamos. Yo tenía un hermano que en cambio era
el hijo perfecto, ¿no? Mi hermano mayor, que lo sigo teniendo, que vive en Madrid, que era el hijo. Nunca se peleaba con nadie, todo bien. Sí. Yo no fui abanderado porque tenía conducta regular. O sea, las notas daban para que fuera abanderado un año después, pero no porque tenía conducta regular y había que tener conducta muy buena. Entonces siempre luché contra eso, y al día de hoy, cuando pierdo, digamos, por ahí los cabales, en el sentido que me pongo muy agresivo, Sí. Aunque no sea excesivo, me quedo mal. Claro. Me quedo mal porque me viene la idea de, otra vez caí en lo mismo. En realidad, Claro. cuando soy agresivo soy igual la mitad de muchas de las personas que conozco, pero a mí me quedó eso, ¿no? De querer cambiar algunas cosas que mi vieja siempre me lo remarcaba como algo negativo. En cambio había cosas que me marcaban como negativo que para mí no lo son, y que fueron, digamos, por suerte que las tuve, ¿no? O sea, pensar por mí mismo, no aceptar las ideas de la autoridad solo porque es la autoridad, aunque fuera mi mamá. Me tenían que convencer a mí, digamos. Si no, bueno, obedecía porque había que obedecer, pero era evidente que no estaba de acuerdo, digamos, ¿no? Claro. Discutía mucho, y eso yo lo reivindico, y yo trato de enseñarle a los jóvenes que sean así, digamos, que bueno, tengan disciplina, pero que tengan sus propias ideas. Julio, los saludo, mi nombre es Santiago Soto, me sumo aquí a la mesa de preguntas. Hola, Santiago. Un gusto, lo escuchaba recién atentamente y me surge esta pregunta. Si usted no hubiera tenido ese pasaje de vida que usted bien nos contaba, que fue humilde, que tenía todas esas andanzas que un poco recién nos contaba usted, digo, cada vez que obtuvo un título, ¿se sentó a pensar y dijo, esto lo logré porque tuve eso de chico? ¿Lo piensa? ¿Lo pensó en algún momento? Me lo hicieron pensar, digamos, tampoco quiero exagerar, era humilde para ser clase media, porque yo siempre le digo a los jóvenes, lo primero que hay que hacer es agradecer donde uno nació, porque uno puede haber nacido en una villa, podría haber nacido en un barrio obrero, podría haber nacido en una familia de clase media. Lo que pasa es que mi mamá era culturalmente clase media, pero después quedándose sola con 3 varones, en mi casa había poca plata, pero íbamos a uno de los mejores colegios de La Plata, público, pero éramos socios del club universitario, pero, digamos, sí. No quisiera exagerar en respeto de la gente que realmente no tiene muy poco, ¿no? Pero bueno, yo me moví entre la gente de clase media, nosotros éramos de los que menos teníamos, digamos, pero no más que eso. Claro. Pero me lo hicieron pensar porque me han preguntado, ¿no? ¿De dónde viene esta cosa de yo tengo una gran voluntad, sobre todo cuando me encuentro en una situación difícil, no estoy a explicar cuán difícil es, estoy a buscarle enseguida la solución, ¿no? Uh-huh. Y entonces una vez en una entrevista, hace muchos años, me preguntaron sobre estas cosas, como me preguntan ustedes ahora, y me hicieron pensar, y ahí dije, bueno, en realidad me viene de ahí, ¿no? Me viene de esta cosa. Aparte, mi mamá era así, y mi mamá no se lamentaba. Nosotros después de más grande nos dimos cuenta de la vida. Cuando éramos chicos, mi mamá no es que protestaba, iba para adelante, y a nosotros trataba de crearnos una situación buena. Y eso es como que uno lo va mamando por ósmosis, ¿no? No solamente por el mensaje, ¿no? Claro. Esa cosa de no lamentarse y darle para adelante, y no lamentarse y darle para adelante. Y sí, yo creo que eso ha sido un elemento fundamental en todas, sobre todo en algunas situaciones, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando fui a Irán a entrenar, me acuerdo que dije, bueno, para ir a Irán hay que hacer un salto de Argentina, anular la experiencia italiana, ir a Irán. Claro. Porque la experiencia italiana fue siempre de primer nivel, con todas las condiciones, con problemas también, ¿no? Porque en Italia yo me he hecho famoso no solo por las victorias, sino por el hecho de combatir las excusas, de que acá no tenemos este problema. Y yo decía, ¿cómo tenemos este problema? Acá no hay problemas serios, acá tenemos de todo, decía yo, ¿no? Claro. Y no era común ese mensaje. Y me ayudó mucho, ayudó mucho esa experiencia, digamos, el problema, ¿cómo es? ¿Es así? Bueno, busquémosle una solución. Claro. Tanto el problema va a estar igual, aunque nos lamentemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Julio, le pregunto lo siguiente, porque está bueno esta charla que está teniendo, y
tan distendida que en cierta medida se me eriza un poco la piel, ¿no? Porque conocer cosas de Julio Velasco de las que muchas veces no se hablan. ¿Cómo se llevó usted con los sueños? Esta palabra que siempre parece ser la bandera de un estímulo. Dale, soñá esto que hay que elaborar. Digo, ¿usted con los sueños cómo se llevó? ¿Fue un amigo perfecto los sueños o siempre los miró de reojo? Y digamos, de chico sí, como todos los chicos, mi sueño era ser jugador de fútbol, ¿no? En efecto, cuando a veces escucho, ¿no?, en todas estas cosas de coaching y de liderazgo y que está tan de moda, que yo doy muchas charlas sobre eso, pero trato de evitar los clichés, ¿no?, y estas fórmulas, ¿no?, del tipo, si usted quiere, puede, ¿no? Yo siempre digo, si eso fuera verdad, yo hubiera jugado de 10 en Estudiantes de La Plata. Claro. No de marcador de punta, de 10 hubiera jugado en Estudiantes de La Plata, porque yo quería. Y había otros mejores, y entonces después me fui dando cuenta y fui dejando, y bueno, y después arranqué con el vóley, un poco de casualidad, como pasa siempre, y después, bueno, se me dio con el vóley, y después como jugador de vóley, cuando uno es joven soñamos cosas más chicas, un campeonato, ¿no? En efecto, tuvimos un equipo de juveniles que ganó por 2 años todos los campeonatos de Argentina, entonces el sueño de jugar las finales y de jugar un partido de vóley con público, por ejemplo, que en esa época iban las novias nada más. ¿No? Jugar con público, imaginarse un partido con el estadio lleno, y después, bueno, fue el Mundial de Argentina como entrenador primero de Ferro, y siempre lo que sí. Y yo le doy este consejo a los entrenadores jóvenes que me preguntan, ¿no? Algunos me dicen, bueno, yo quisiera llegar como llegó usted, ¿qué tengo que hacer? Digo, yo nunca pensé a mucho más allá. O sea, a decir, yo quiero ser un entrenador que gane un mundial. Nunca. Yo siempre soñé cosas a breve plazo. O sea, entrenaba a los chicos y soñaba con que ese equipo jugara bien y que anduviera muy bien y que llegáramos a una final. Y así, con Ferro, con el primer equipo, y después con la selección argentina. No más allá, claro. Porque no sé por qué, no es que un motivo, es así. Yo sueño con el equipo que tengo, digamos, ¿no? Sueño las cosas que puedo hacer. Nunca me imaginé que me iba a ir tan bien, ni deportivamente, ni económicamente, porque en realidad, económicamente en el vóley fue una casualidad. No es que uno dice, bueno, soy entrenador de fútbol, si me sale bien, está claro que voy a estar bien económicamente. Claro. El vóley podría haber sido como es el handball. Julio, podría haber sido... Sí. No, me gustaría preguntarle, escuchándolo atentamente, la ideología de usted que tiene de juego, digo, eso que intenta implementar, eso que intenta dejarle también a sus jugadores, digo, ¿la ve reflejada en algún otro entrenador de cualquier otro deporte? ¿En algún momento se detuvo a pensar si se ve en otro entrenador? Yo creo que muchos de los entrenadores que yo conozco, digamos, de primer nivel, tenemos muchas cosas en común. Porque lo más importante no es el sistema de juego. Los sistemas de juego son herramientas, como para el jugador la técnica es una herramienta para jugar. Nosotros tenemos que hacer jugar al equipo de la mejor manera posible. Después, si funciona este sistema o el otro, tenemos que conocer varios sistemas y usar el que corresponde, digamos. Yo estoy bastante en contra de ideologizar los modos de trabajar, ¿no? Que parece que fuera una ideología. Claro. Yo soy de tal partido, yo soy del otro partido, de todos los de mi partido son buenos y todos los partidos del otro son malos. No es así, o sea, un equipo... yo era hincha de Estudiantes, soy hincha de Estudiantes, pero era hincha de Estudiantes el equipo de Subeldía, el equipo que, bueno, hizo cosas increíbles para ser un equipo chico. Estudiantes hubiera podido hacer eso que hizo con otro modo de jugar, mucho más abierto, mucho más de control. Yo creo que no. Yo de Subeldía fue un genio que con lo poco que tenía, no había un jugador en la selección de Estudiantes, ni uno. Claro. Ganó 3 Copas Libertadores, ganó 2 campeonatos, o sea, un Intercontinental con el Manchester United, donde yo jugaba George Best. Increíble por un equipo chico como Estudiante en esa época histórica. De la misma manera que me encanta Guardiola, que es otro modo de ver el fútbol, o Bielsa, pero yo cuando escucho a otros entrenadores como son el entrenador
de los Pumas, como es el Oveja Hernández de básquet, como entrenadores de básquet italianos, de los cuales soy amigo, como Escariolo, Messina. Tenemos, digamos, muchas cosas en común. Después las diferencias es normal. Ni los físicos están de acuerdo en todo, pero hay cosas que son comunes porque después un equipo tiene problemas similares. Claro. Julio, le pregunto, usted recién mencionó Estudiantes de La Plata y es inevitable preguntarle qué sello del Julio Velasco, entrenador y hombre y tan convencido en sus conceptos y a la hora de generarle al otro admiración cuando usted habla. ¿Qué sello de Julio Velasco tiene la Escuela de Estudiantes de La Plata? ¿Qué ha adquirido usted de la Escuela de Estudiantes de La Plata? De lo que recién decía, de Subeldía, del propio Bilardo, toda esa camada, de esas eras en Estudiantes de La Plata. Bueno, para empezar, Estudiantes es una pasión, no es que para mí ha sido digamos, uno es, como dicen todos, uno puede cambiar de mujer, puede cambiar de ideología, pero el club no cambia nunca, ¿no? Claro. Uno es de un club y bueno, yo primero me llevó mi abuelo cuando tenía 3 años, después murió mi abuelo, me llevaba a mi tío, después íbamos solos con mi hermano y nos veíamos la tercera, porque Estudiantes tenía la tercera que mata, se llamaba, que es donde jugaban todos los pibes que después se integraron el equipo que hizo esa epopeya. Claro, que el técnico era Miguel Inumerielo. Exacto, y claro, nos veíamos la tercera, la reserva y la primera, 3 partidos de fútbol seguidos que se jugaban en la misma cancha, impensable, ¿no? Nos llevábamos sándwiches y estábamos ahí 3 partidos seguidos. Y después íbamos a la colonia de vacaciones de Estudiantes, era una pasión, era nuestro equipo, digamos, con mi hermano era nuestro equipo. Después empezamos a ir a Universitario, donde empezamos a jugar al vóley, y bueno, fue el otro gran club de mis amores, digamos, de adolescencia, la pasé en Universitario. Pero yo creo que me ha dejado esa epopeya de Estudiantes algunas enseñanzas en modo inconsciente, y una de ellas es eso. Hay que hacer con lo que uno tiene. Mirá vos. Con lo que uno tiene. Estudiante no se podía salir y decir, quiero este jugador, quiero el otro. No, era un club chico, era un club de una ciudad como La Plata, la mitad. Ahora somos más que la mitad, porque a fuerza de ganar somos más que la mitad, pero antes éramos la mitad con Gimnasia. Claro. Se van a enojar los por esto, pero bueno. Yo creo que me dejó eso. Porque, bueno, con lo que había, y se peleaba, y había cosas por ahí hasta que no eran muy lindas, ¿no? Hacíamos tiempo, y bueno, sí, no está bien, digamos. Pero bueno, yo creo que me dejó, eso lo pensé después, ¿no? Cuando era hincha que no me perdía ningún partido, ¿no? Me dejó esa enseñanza, creo yo. Mirá. Con lo que hay, se puede ganar. Mirá vos. Esa es la idea. Qué linda charla, Julia, ¿verdad? Me emociona escucharlo. Le quiero preguntar ahora, viste que a veces, o vio mejor dicho, que un tipo cuando es exitoso, a veces vuela un poquito, se confunde, le ha pasado a muchos deportistas que el éxito a veces lo pierde, y por ejemplo estas charlas que usted está teniendo con nosotros, ni a palo la podríamos tener con un deportista de élite y exitoso. La pregunta es la siguiente: ¿en qué lo mejoró a usted el éxito y qué falencias notó como persona cuando el éxito le tocó la puerta? El problema es complejo porque en realidad el éxito llega muchas veces sin que uno se lo espere, ¿no? Y a veces pasa que el éxito construye un personaje. Y el personaje no siempre coincide con la persona, en el sentido de que muchas veces yo veía que la gente se relacionaba conmigo, sobre todo acá en Italia, con el personaje. Me ponía, digamos, una determinada característica que yo no me identificaba en esa característica. Y me hice muchos problemas al principio por eso, muchos problemas. No estaba bien. Claro. Hasta que dije, bueno, esto es así, ¿no? Es como cuando un escritor escribe un libro. El libro no le pertenece más, porque cada lector lo interpreta como se le ocurre. Y no es que el escritor puede estar haciendo charlas en televisión para decirle, no, usted tiene que entender tal cosa de lo que yo escribí. Porque a partir de que es algo para leer, bueno, cada lector lo interpreta. Nosotros lo que
digamos, tenemos un trabajo que es público, en el deporte, en la música, son cosas que apasionan a la juventud y al público. Pasamos a ser personajes que no nos pertenecen más. Entonces tenemos que convivir con ese personaje, que a veces no nos gusta porque la gente le da connotaciones que no es la que nosotros le queremos dar. Pero ¿cómo sabemos quién tiene razón? Porque nosotros a su vez nos construimos una idea, que es la que nos conviene, o la que nos deja en paz, o la que... En realidad ninguno sabe cuál es la cosa objetiva, ¿no? No existe la cosa objetiva, depende. Entonces no es tanto que uno, digamos, no le gustó, porque cuando yo escucho o leo, ¿no?, entrevistas de chicos jóvenes, sobre todo jugadores, que en Argentina está mucho esa cosa de que no, yo no cambio, yo soy el mismo que el pibe del barrio, pero ¿cómo no cambiamos? Pero claro que cambiamos. Claro. Pero si no cambiáramos seríamos un ladrillo además. Claro. ¿Cómo no va a cambiar uno que en el 83 se vino a Italia? Claro. Claro. Y que construyó otra vida? ¿Cómo no va a cambiar? ¿Cómo no va a cambiar un pibe que sale por ahí de una villa y después juega en Boca o en River? ¿Cómo no va a cambiar? Claro, claro. El tema es no perder ciertos valores. Es el tema. Pero hay veces que para el jugador de fútbol, sobre todo el entrenador o el músico, no da más de ser un personaje. Y a veces la gente no le entiende. Claro. No puede más, porque no es él. Quiere verse con sus amigos, los que lo conocen desde chico. Por ejemplo, a mí me ha pasado en todos estos años de Italia, sobre todo en los años de mayor fama, cuando entraba a la selección, que a mí me hacía mucho bien ir a Argentina. Yo iba todos los años, porque me encontraba con los amigos de siempre, para los que yo era Julio. Claro. No era el tipo famoso. Claro. Yo era después veían que yo iba cambiando y que, cómo no, cambiaban ellos también, con la edad y con todo, ¿no? Uh-huh. Pero yo era Julio, el que jugaba al vóley con ellos, o el que había ido al colegio, y a mí eso era como un bálsamo, era una cosa, no. Qué lindo esto, ¿no? Claro. Entonces es un tema complicado también para el que... para el que tiene favor. Yo una vez escuchaba una entrevista a John Lennon que decía, sí, la fama destruye todo lo que está alrededor del que se hace famoso. ¡Apa! ¡Qué bárbaro! Y en realidad la fama terminó matándolo a él también, ¿no? Claro. O sea, claro. No puede ser una casualidad que tantos ídolos del rock, por ejemplo, han muerto jóvenes. No puede ser una casualidad. Sí, no, Jim Morrison, Michael Jackson, o sea, tanta gente. Los deportistas no. Claro. Pero es difícil. Imagínense uno como Maradona, no podía salir a la calle, en ningún lado. Claro. No podía tomar un café. No podía hacer la vida. Entonces se empieza a construir una vida paralela que es muy difícil de bancar. ¿Cómo explica el fenómeno Maradona, Julio? No sé. ¿Cómo se explica el fenómeno? No sé, porque hay cosas que son para mí inexplicables, porque hay gente que tiene un carisma mundial, claro, y otro no, es algo que no sé, porque yo puedo explicar algunas cosas que pasaron en Italia o que pasan en Argentina, pero ¿por qué? ¿Sabe por qué se lo pregunto? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque el Mundial 90... usted era un espectador de lujo y además fue muy importante en la historia del deporte italiano, porque gana el Mundial, lo elimina Argentina, y en ese mientras tanto pasa algo relativamente fabuloso para Argentina y divide en cierta medida Italia, porque Diego elimina a Italia, esa selección, y digo, cuénteme alguna intimidad de aquellos pormenores, porque en el mientras tanto usted fue campeón del mundo con Italia, digo, ¿cómo vivió todo eso? Fue un año feo desde ese punto de vista, porque mucha gente acá hizo una cosa muy loca con eso. Claro. Había un odio, porque claro, Maradona habló del tema de Nápoles, el tema del sur, se metió es como que se haya metido a criticar la familia de uno, ¿no? Que cuando él era un huésped, y además un tema que es muy doloroso en Italia, el tema de la diferencia entre el sur y el norte, es un tema muy complicado. Seguro. Y además había tantos sueños de la gente de ganar ese mundial que ser eliminados por Argentina fue un trauma terrible. Y yo me acuerdo que a pesar de haber ganado el mundial y de vóley, hubo gente que fue no agresiva, que me insultó, pero que yo veía que estaba como enojada conmigo mismo, ¿no? Conmigo. Sí. En restaurantes, así, y yo digo, ¿cómo
¿cómo no vamos a entender después ciertos fenómenos de guerra? Claro. ¿No? Que ha habido en el mundo, si por una pavada así llegamos a Ahora, un estadio Julio, que silba el himno nacional argentino, ¿no? ¿Cómo? Sí. Una cosa de loco. Permítame entender lo que usted está explicando maravillosamente. Es decir, que había gente que estaba enojada, que lo hacía parte de que Argentina lo había eliminado del fútbol y usted había sido campeón del mundo. Es increíble, es increíble lo que está contando. Increíble. Increíble. Fue un momento feo, la verdad fue un momento feo, porque aparte, claro, yo venía en el 89, venía de ganar 4 campeonatos con Módena, después del 89 ganamos el europeo. Digamos que en realidad el Mundial fue antes del Mundial que gané yo. Claro. El Mundial de Fútbol fue antes. Nosotros ganamos el Mundial después en octubre. Claro. Pero igual habíamos ganado el europeo el año anterior, digamos, la gente me quería mucho porque no habíamos ganado por primera vez una historia. Pero había una bronca. Entonces, yo después cuando se hablaba de la guerra civil en los Balcanes, por ejemplo, en la Yugoslavia, ¿no? O en la guerra civil española, que se empataban entre vecinos y se llamaban por nombre de las trincheras y se tiraban, o lo que pasó en Argentina cuando casi se estalla la guerra con Chile, ¿no? Que son hermanos latinoamericanos y en ese momento eran enemigos y ya la gente con bronca y vamos, pero con los ingleses es otra historia, ¿no? Hay toda una historia de dominio inglés, de explotación, bueno, pero con los chilenos, o sea, no, San Martín cruzó los Andes para liberar Chile y también bronca que tuvo que venir el Papa para parar, ¿no? Si no, por ahí entrábamos en guerra con Chile, una cosa de loco, viéndolo desde hoy es una cosa de loco, estamos locos, y sin embargo, entonces hay fenómenos humanos que lamentablemente se desencadenan así, ¿no? Que son absolutamente irracionales. Y yo lo viví ahí en primera persona, la verdad que fue una cosa muy rara. Después después ganamos el Mundial en octubre, entonces conmigo. Sí. Pero era como que, bueno, está bien, pero vos sos italiano, digamos, son muchos años que está. No, yo sí. En Argentina me dieron la nacionalidad, me la dieron después del Mundial, me la dieron por como premio, digamos. Pero bueno, fue muy loca además porque la relación entre italianos y argentinos ha sido siempre muy buena. Una hora los italianos van a Argentina, vuelven y dicen, no, vos sabés que tomé un taxi, me empezó a hablar en italiano porque el abuelo... No es que hay bronca, no es que va... Claro. Pero el fenómeno ese fue tremendo lo de ese Mundial. Julio, me gustaría conocer algo de usted y su forma de trabajar. ¿Enseña a dirigir cuando entrena o simplemente forma jugadores? ¿Hay una enseñanza que va paralelamente hacia el jugador cuando entrena? A ver, digo en el sentido de entrenar futuros formadores de jugadores de vóley, en ese sentido, ¿no? Digamos, yo no me he propuesto formar entrenadores de los jugadores que entrenaba, pero de hecho los jugadores de la selección italiana son casi todos entrenadores. Digamos, hay una proporción de entrenadores de buen nivel que creo que ningún equipo la ha tenido en la historia. Porque son muchísimos los entrenadores que han entrado selección, entrenan en Serie A en Italia, que pertenecían a ese equipo. Pero bueno, también porque ese equipo era un grupo muy especial, no es que porque yo he hecho algo también. Nunca se sabe cuánto ha puesto uno y cuánto es de ellos. Pero de hecho es así. Lo que sí yo trabajo mucho es que el jugador tiene que saber, o sea, lo que yo me propongo, el jugador sepa tanto de vóley como sé yo. Ese es el objetivo, no que haga lo que yo digo, sino que él sepa del deporte, le dedico tiempo a explicarlo, que tome iniciativa, que aprenda a estudiar los partidos. El jugador tiene que saber, porque después, como yo le digo a ellos, que en los momentos decisivos, en la cancha ustedes están solos. Están solos, no hay hinchada que tenga, no hay jugador del borde que tenga, el jugador está solo. Es como cuando va a patear un penal en el fútbol, está solo, el arco parece que tiene 2 centímetros y al arquero le parece que tiene 15 metros, y es así. Y puede jugar en casa y le pesa que lo tiene que hacer, no, lo tiene que meter. Y juega afuera y le gritan todo, siempre está solo. Entonces es como un poco como la misma filosofía que tengo con los hijos, digamos, después con los hijos como
mucho más errores. ¿Por qué? Porque no es como los equipos que yo tuve el primer equipo de defensores de Banfield y menos mal que ninguno de esos chicos fue a Italia a contar los errores que hacía, ¿no? Uno con los equipos comete errores, después el próximo equipo un poco menos, el próximo un poco menos y nadie se da mucho cuenta. Con los hijos uno comete errores y son siempre los mismos hijos, así que la factura por ahí se la pasan igual, porque no es que, aunque uno trata de corregir, ya la hizo, no la puede borrar la que hizo. Julio. Pero lo que siempre he tratado de hacer también con los hijos es de criarlos y educarlos para que se manejen solos. Porque esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Enseñarles para que se sepan manejar solo lo antes posible. Julio, hay un tema importante que me gustaría abordar y que tiene que ver con lo siguiente. Usted ha conseguido muchísimas cosas en el deporte, un campeonato del mundo, Juegos Olímpicos, estar en Juegos, trascender. Creo que la palabra es trascender, más allá de ponerse una medalla o no. Ahora, la pregunta es, ¿tuvo su día soñado y perfecto como entrenador de vóley? ¿O cómo debería haber sido su día perfecto como entrenador? Digo, ¿le quedó algo allí en el tintero? Digo, ¿cómo debería haber sido el día perfecto de Julio Velasco, entrenador, si no es que lo tuvo? Es que la verdad que yo no pienso en esos temas. O sea, yo enseño a estar contra la perfección. Porque cuando uno trata de encontrar la perfección, va a tener siempre frustración, porque la perfección es inalcanzable. El deporte justamente lo que enseña es eso. Nosotros nos medimos con otros imperfectos como nosotros, que son los adversarios. Y se trata de hacer mejor que ellos. Claro. No es suficiente hacer las cosas bien. Ese es el gran problema del deporte y que muchos no entienden porque no han hecho deporte competitivo. Uno es médico y si hace su trabajo bien, está todo bien. Uno es ingeniero y lo mismo. Ahora, en el deporte no. Uno hace las cosas bien, se encuentra con uno que las hace un poquito mejor y pierde por un punto, pierde 1-0, o tuvo mala suerte, pegó 3 tiros en los palos y el otro hizo un gol de contraataque. Perdió. Claro. Y punto. Y perdió. Entonces, la perfección es algo que, tratamos de hacer lo mejor posible, pero es muy importante establecer prioridades, tratar de desarrollar los puntos que son decisivos para el crecimiento. Cuando uno trata de enseñar la perfección, en general, inconscientemente crea desazón, crea frustración, crea el estado de ánimo de que nunca llegamos, de que nunca estamos bien, y eso es terrible para un equipo. Yo creo que hay que evitarlo. Claro. Julio, ya en la parte final, quiero preguntarle, ¿cuándo se dio cuenta que para el deporte italiano Julio Velasco comenzaba a ser realmente trascendente, importante? Digo, ¿me lo puede ilustrar con una anécdota? Con una anécdota, pienso después del Mundial del 90, fue un salto muy grande. Ha habido pequeños saltos antes, porque con Módena, cuando ganamos el segundo año, yo estaba en Módena, un campeonato con todos los titulares italianos, teníamos un chico muy joven, Esteban de Palma, en el banco, argentino, pero todos titulares italianos, porque Martínez y Quiroga se quedaron en Argentina ese año que en la época de Alfonsín organizaron la liga profesional en Argentina. Fue muy importante, por ejemplo, porque nunca un equipo, ni entonces ni ahora, ganó un campeonato con todos jugadores italianos, después el europeo, el mundial. Hubo distintos momentos que fueron marcando una mayor importancia, no ha habido un único momento. Sobre todo un segundo momento donde el personaje del vóley trascendió y entró en otros ambientes, a través de entrevistas que hubo, de algún programa de televisión, donde ya no era solo en el ambiente de vóley, sino en el público en general. Pero no es que hubo una cosa. Julio, y si pudiera y tendría el placer, seguramente el Messi también tendría ese placer, de encontrarlos, ¿qué es lo que primero le preguntaría a Messi? A mí me interesaría mucho de Messi saber cómo fue su proceso de un chico que le decían que no tenía el físico para jugar al alto nivel, cómo fue la decisión de irse a Barcelona,
cómo fueron esos años en Argentina cuando no encontraba la posibilidad de hacer el tratamiento que tenía que hacer, qué pensaba, si se pensaba que no lo iba a poder hacer, se sentía frustrado o estaba convencido de que iba a poder, y fueron sus primeros años en las divisiones inferiores de Barcelona. Claro. Porque después de Messi, genio, no hay para hacer, porque los genios no saben responder muy bien, por eso son genios. Ellos hacen cosas dificilísimas que a ellos les parece fácil. Él, Maradona y todos los grandes jugadores, ¿no? Por eso es difícil también que se transformen en técnicos de didácticos, pueden ser técnicos líderes, carismáticos, ¿no? Pero, porque claro, ellos lo hacían simplemente, porque el cerebro del jugador funciona como el cerebro de un entrenador o de un intelectual. Claro. Pero no porque no sea, porque eso es circuito. O sea, si el jugador pensara con conceptos, sería lentísimo. El concepto es algo lento. Claro. Pero nosotros tal vez lo tenemos que usar, porque si no, ¿cómo comunicamos? Pero el jugador piensa en milisegundos. Claro. Messi decide cosas en milisegundos, que no es ni siquiera consciente, pero bueno, esa es la genialidad. Claro, claro. Entonces, ¿qué le voy a ir a preguntar a un genio de por qué genio? ¿Sabe? Pero en cambio ese proceso creo que es extraordinario de Messi, ¿no? Porque ¿quién creía en Messi? Claro, claro. Ahora creen todos, pero ¿quién creía cuando era chiquitito, flaquito? Claro. Me gustaría muchísimo que él me pudiera contar eso. Qué lindo, Julio. Me quiero poner sensible en la parte final. Usted ha perdido a su padre desde muy joven, 5 años, ¿verdad? 6 años. Sí. 6. Me gustaría preguntarle, otro día se lo pregunté a Miguel Ángel Russo, que también vivió una situación muy particular, el técnico de Boca. ¿Qué charla le gustaría tener con su padre? ¿Qué le diría? ¿De qué le gustaría hablar con su padre si por alguna razón o alguna bendición aparecería en este momento? ¿Qué le diría? ¿Qué le preguntaría? ¿Y qué cosa charlaría con él? Creo que sería una charla muy larga, porque mi papá era un estudiante peruano que vino a estudiar a La Plata, así que venía de otro país, con tantos sueños, ¿no? De recibirse y de hacer una vida en Argentina y demás. Entonces me gustaría saber cómo conoció a mi mamá, por qué se enamoró de ella, qué pensaba de nosotros, qué se esperaba de nosotros sobre todo. Claro. ¿Qué se esperaba él de nosotros? Claro. Le costó mucho vivir en otro país, vino porque bueno, sabemos que muchos estudiantes de Perú y de Bolivia vienen porque las universidades argentinas son muy buenas, pero le costó mucho, se sintió rechazado por la sociedad argentina. Mi papá era un poco oscurito, ¿no? Como muchos peruanos, y mi mamá era rubia, anglosajona, italiana, Blake Schiaffino, el apellido de mi mamá. Café con leche, ¿no? Se sintió rechazado por la familia de mi mamá, porque esas cosas fueron siempre ¿no? Nunca se hablaron en mi casa. Claro. Pero yo me imagino que sí, yo me imagino que fue rechazado. Mi mamá creo que se casó con él, estaba muy enamorada, contra la opinión familiar, pero eso es una fantasía que tengo, por ahí no fue así, claro. Porque nunca lo pude saber, porque mi abuelo también murió, que yo era más chiquito todavía, y mi abuela todavía que era más chiquito. Me gustaría un poco cómo era él cuando yo tenía 15 años, 18, no nos parecíamos, yo no sé si me parezco a mi papá, claro. O sea, físicamente tengo fotos, pero no sé, me hubiera gustado poder hablar con él para detectar en qué cosas me parezco y en qué cosas se parecen mis hermanos, porque claro. Con mis hermanos hemos hablado muchas veces de estas cosas. Julio, y en ese encuentro que plantea aquí mi colega, si tuviera que entregarle en ese encuentro un título, una medalla, alguna obtención o contarle de alguna hazaña deportiva que haya tenido en particular, ¿cuál sería? Es difícil elegir. Es difícil porque yo estoy muy ligado a todas, mis victorias como jugador de universitario, mis primeros campeonatos que gané con Ferro, el Mundial 82, que ganamos una medalla de bronce histórica, claro. Después la época italiana, pero creo que a mi mamá yo muchas veces le he tomado el pelo, porque mi mamá, como todas las mamás, querían hijos médicos, abogados o ingenieros, ¿no? Sí. Sobre todo en La Plata. Sí. Y bueno, yo por circunstancias
de la vida, incluso de la política argentina, no pude terminar la facultad, que además mi mamá no quería que estudiara filosofía, porque no quería que fuera docente como ella, ¿no? Y me decía, no vas a tener un peso como yo, bueno. Y yo, cabeza dura, me fui a vivir solo con un amigo y estudié filosofía como yo quería, y me mantuve solo. Pero después yo la cargaba a mi vieja, porque en las épocas de distintos momentos de crisis de la Argentina, yo la ayudé a mi mamá económicamente, ¿no? Desde Italia. Mira vos. Entonces le decía, ¿te acordás cuando vos estabas en contra del vóley, que decía que dedicaba demasiado tiempo al vóley? Bueno, le digo, ahora pon una pelota de vóley, 2 velitas y agradecele toda la noche, le decía. Entonces... Ahora, es maravilloso esa analogía y ese recuerdo, es maravilloso. ¿Cuánta enseñanza detrás de ese mensaje, Julio, no? Hay que hacer lo que uno... Convencido, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, yo a los chicos les digo siempre eso y a mis hijas se los he dicho, hay que hacer lo que a uno le gusta y si después la pasa mal, y bueno, por lo menos la pasa mal haciendo lo que a uno le gusta. Claro. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente lamentablemente no tiene esa oportunidad. Claro. No tiene la oportunidad de hacer lo que le gusta. El que la tiene, no la tiene que desaprovechar. Mirá vos, qué bárbaro, qué bárbaro. La última, Julio, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál considera que es el deportista argentino con mayor poder de liderazgo en la historia? Maradona. Mirá vos. ¿Por? Maradona. Porque Maradona era un líder increíble, o sea... Maradona no se conoce un compañero que haya hablado mal de él. Maradona era uno que sí tenía sus problemas en la vida, como tantos o como pocos, no importa, pero eran sus problemas. Claro. Pero él, por los compañeros daba todo. Jamás criticó a un compañero porque le pasó mal una pelota, pero uno lo dice y parece una cosa simple. Como una cosa así. Uno como Maradona, que nunca criticó a un compañero porque le pasó mal una pelota, nunca hizo un gesto diciendo pero sos un burro, claro. Nunca. Claro. Esto es liderazgo puro, además de que los agarraba ante los partidos uno por uno, y eso se ve en los filmados, y le decía, le vamos a ganar, claro. Esa convicción que tenía, era una fuerza de la naturaleza, del liderazgo impresionante, para mí. Las virtudes futbolísticas están fuera de discusión, lo que hacía con la pelota, hablar de eso es banal, ¿no? Porque claro, lo saben todos, pero además de lo que él jugaba, era este liderazgo extraordinario que ha tenido como jugador, jugarse siempre, aún equivocándose, pero sin cálculo. Claro. Él dice lo que piensa, pero cuando jugaba era un líder extraordinario. ¿Le gustaría volver a trabajar en fútbol, como lo hizo en el Inter, en la Lazio, o la verdad siguió? No, ya no, porque aparte yo me di cuenta que yo soy un entrenador. Ajá. Una vez estaba caminando por Roma, cuando estaba en la Lazio, había un barrio que era, las calles tenían nombre de oficios, ¿no? Sí. Entonces la calle del carpintero, la calle del orfebre, la calle del joyero. Entonces yo en un momento miro y digo, ¿y mi calle cuál es? Claro. Y después me di cuenta que mi calle es la calle de los entrenadores. Claro, mira vos. ¿Y qué cosas no le gustaron del ambiente del fútbol? ¿Y qué cosas sí, lógicamente, no? Entonces no era la última, hace 3 que me dijiste que era la última. esta es la última de verdad, La última de verdad. Sí. Mira, a mí el fútbol me enseñó una cosa, que las cosas son siempre más complicadas vistas desde adentro que desde afuera. El mundo del fútbol es muy complicado. Y por eso yo tengo gran admiración por los entrenadores de fútbol. Es difícil porque todo lo que se hace en el fútbol es de dominio público. Es como trabajar en una casa o vivir en una casa de cristal. Claro. Cualquier otra empresa que tuviera esa exposición no duraría una semana o un mes. Quizá un mes sí, pero no más de un mes. Es difícil todo, no es que es el ambiente del fútbol, es difícil trabajar en condiciones donde a veces hay que hacer una cosa porque es lo mejor y no se puede hacer por lo que puede pensar la gente, los hinchas, la opinión pública y demás. Entonces hay que saber hacerlo, es algo complicado. ¿Y un tipo como Gallardo, por ejemplo, qué le genera, que hoy está en boca de todos? Yo estuve con Gallardo, me invitó a charlar con el staff de River y me pareció
un tipo aparte de que muy inteligente, muy abierto, escuchaba, uno ve cuando alguien escucha con atención, y creo que como me escuchó a mí, escuchó a tanta otra gente, y eso ya es mucho. Eso ya es mucho porque uno cuando es abierto aprende y cambia y mejora, y seguramente es uno de los grandes técnicos argentinos, pero hay varios y Luis, él es uno de ellos, sin duda. Julio, le agradezco profundamente estos casi 50 minutos. La verdad, espero que se haya sentido cómodo con la charla. La idea era hacer algo distendido y vaya si lo fue. Muy gentil. Todo bien. Gracias y saludos a todos. Que ande muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.